El mundo está lleno de historias sorprendentes que jamás imaginarías escuchar de personas tan jóvenes. ¿Qué sucede cuando una mente que aún está en desarrollo se ve envuelta en los rincones más oscuros de la humanidad? Nos adentraremos en las impactantes historias de adolescentes que cruzaron el límite, desafiando la moral y sacudiendo a sus comunidades para siempre. Desde la brutalidad inesperada de un chico prodigio hasta un complot mortal entre amigos, cada relato revelará lo que nunca creíste posible. Prepárate para explorar las profundidades de decisiones devastadoras que redefinieron lo que significa perder la inocencia. Número 1. Brian Cohy. Brian Cohy era un adolescente que vivía en una pequeña comunidad en Colorado, un lugar que parecía tranquilo y pacífico hasta el día en que todo cambió. Su vida y su conducta pasaban desapercibidas para la mayoría de las personas. Sin embargo, lo que nadie sabía era que Brian albergaba una curiosidad macabra que pronto llevaría a una tragedia. Desde muy joven, Brian desarrolló una fascinación por temas relacionados con la muerte y lo oscuro. Esta fascinación, que inicialmente se manifestaba en la búsqueda de información en línea, pronto tomó un giro inquietante. Un día, Brian cruzó la línea de lo que la sociedad considera normal. Eligió como víctima a Warren Barnes, un hombre sin hogar que solía deambular por las calles de su comunidad. Para Brian, Warren era el blanco perfecto, alguien que no llamaría mucho la atención si desaparecía. Armado con un cuchillo, decidió actuar sobre su inquietante curiosidad. Brian atacó a Warren y en un acto de frialdad le quitó la vida de manera calculada y despiadada. Pero el horror no terminó ahí. Después del crimen, Brian desmembró el cuerpo de su víctima, guardando la cabeza y las manos en un lugar impensable, su propio armario. Para Brian, estos trofeos representaban el cumplimiento de un oscuro deseo que había alimentado durante años. A pesar de lo impactante que esto pueda sonar, lo más desconcertante fue la calma con la que Brian enfrentó las consecuencias de su acto. No mostró remordimiento cuando fue descubierto, ni siquiera cuando su madre, al limpiar su habitación, descubrió el macabro secreto que había estado escondiendo. La policía fue alertada rápidamente, y cuando llegaron a la casa, lo que encontraron dejó a todos perplejos. Al ser interrogado, Brian admitió sin titubear lo que había hecho. De hecho, parecía casi indiferente, como si lo que había hecho fuera parte de una rutina diaria. Cuando le preguntaron por qué había cometido tal acto, su respuesta fue fría. Simplemente quería saber cómo se sentía quitarle la vida a alguien. Este caso estremeció a la comunidad local y a todo el estado de Colorado. El juicio de Brian Cohy se convirtió en un evento mediático, y los detalles del crimen hicieron que muchos se preguntaran cómo un adolescente aparentemente normal pudo llegar a cometer un acto tan brutal. Durante el juicio, los expertos intentaron analizar su comportamiento y su falta de empatía, pero las respuestas eran escasas. Brian fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que el juez consideró que su crimen era premeditado y extremadamente perturbador. Este caso dejó una cicatriz imborrable en la comunidad, recordando a todos que a veces las personas más tranquilas pueden esconder los secretos más oscuros. Brian Cohy se convirtió en un nombre que los habitantes de Colorado nunca olvidarían, un recordatorio de lo frágil que puede ser la línea entre la curiosidad y la tragedia. Número 2. Austin Sigg. Austin Sigg, un joven de 17 años de Westminster, Colorado, es recordado por un crimen tan impactante que dejó a toda la comunidad perpleja. Desde muy pequeño, Austin mostró un interés inusual por la ciencia mortuoria y por temas oscuros que inquietaban a quienes lo conocían. Aunque sus padres lo enviaron a consejeros religiosos en un esfuerzo por corregir este comportamiento, sus intentos resultaron en vano. Mientras otros adolescentes se entretenían con hobbies típicos de su edad, Austin se sumergía cada vez más en un mundo macabro de muerte y control. Esta inquietante obsesión con la descomposición de cuerpos y su creciente curiosidad sobre el asesinato lo llevaron a cometer un acto impensable. El 5 de octubre de 2012, Austin Sigg decidió actuar sobre sus oscuros deseos y encontró en Jessica Ridgway, una niña de 10 años de su vecindario, su víctima.
Jessica estaba caminando hacia la escuela cuando Austin la secuestró. La comunidad estaba acostumbrada a ver a Jessica por las calles tranquilas de su vecindario, lo que hacía el secuestro aún más perturbador. Austin, en un acto premeditado, la tomó y la llevó a su casa, donde la mantuvo cautiva. Allí, intentó calmar a Jessica poniendo caricaturas en la televisión, prometiéndole que todo estaría bien, pero sabía que no era cierto. Las horas que siguieron fueron un infierno para Jessica. Austin la mantuvo atada y aterrorizada. Aunque en ciertos momentos parecía arrepentido, tratando de confortarla, su oscura necesidad de control y poder lo superó. Después de que ella se orinara por el miedo, él la obligó a cambiarse de ropa y guardó sus pertenencias en una mochila, como si intentara borrar cualquier rastro de su identidad. Fue entonces cuando Austin tomó la decisión final: estrangular a Jessica y desmembrar su cuerpo. El joven de 17 años no se detuvo ahí, sino que guardó los restos de Jessica en su casa, en una macabra muestra de su desprecio por la vida. La desaparición de Jessica desató una intensa búsqueda en todo el estado. La noticia de su desaparición apareció en medios nacionales y la comunidad de Westminster estaba desesperada por encontrarla. Nadie sospechaba que el culpable era un joven de su mismo vecindario, alguien que había pasado toda su vida allí. Finalmente, después de días de búsqueda infructuosa, la propia madre de Austin se convirtió en pieza clave para que el caso llegara a su conclusión. Tras escuchar a su hijo confesar lo que había hecho, Mindy Sigg decidió llamar a la policía y entregarlo. Cuando los agentes llegaron a la casa de Austin, se encontraron con un joven calmado, casi indiferente ante la magnitud de su crimen. Confesó todo sin mostrar signos de arrepentimiento. Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia de que Austin había estado planeando el secuestro y asesinato de Jessica durante meses, incluyendo búsquedas en Internet sobre cómo fabricar cloroformo y sobre los mejores lugares para secuestrar a alguien. Estas pruebas mostraron que el crimen no fue impulsivo, sino el resultado de una mente meticulosamente calculadora. Austin fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que era menor de edad en el momento del crimen y no calificaba para la pena de muerte. El impacto de su acto fue devastador no solo para la familia de Jessica, sino también para la comunidad entera. La historia de Austin Sigg se convirtió en un sombrío recordatorio de cómo incluso los vecindarios más tranquilos pueden ocultar secretos oscuros y perturbadores. Número 3. Conrad Schaefer. Conrad Schaefer, un adolescente de 15 años, es otro ejemplo de cómo la violencia inexplicable puede emerger en los momentos más inesperados. Conrad creció en Kissimmee, Florida, y como muchos adolescentes de su edad, parecía estar en el proceso de descubrir quién era y hacia dónde se dirigía en la vida. Sin embargo, lo que diferenciaba a Conrad de otros jóvenes era una inquietante fascinación por las armas y la violencia. Esa fascinación se convirtió en una realidad letal el 26 de junio de 2013, cuando Conrad decidió que quería saber qué se sentía matar a alguien. Su primera víctima fue David Guerrero, un hombre que estaba simplemente caminando hacia una parada de autobús para ir a su trabajo. Para Conrad, la elección de David fue completamente aleatoria, ya que no había ningún motivo personal detrás del ataque. Armado con un rifle calibre 45 que había robado de su padre, Conrad disparó fatalmente a David en lo que describiría más tarde como un acto de pura emoción. El asesinato dejó a la comunidad de Kissimmee conmocionada, ya que un crimen tan sin sentido era raro en esa tranquila ciudad. Pero para Conrad, el asesinato de David no fue suficiente. En lugar de detenerse, decidió continuar con su violento recorrido. Apenas unos días después, el 3 de julio de 2013, Conrad y varios amigos irrumpieron en la casa de Eric Rupinirin. Esta vez, no estaba solo. Sus cómplices, David Damus, Victoria Ríos y Juan Muriel, se unieron a él en lo que se convertiría en una escena de horror. Después de que David disparara a Eric en la cara, Conrad se acercó y, sin dudarlo, le cortó la garganta, asegurándose de que no quedara ninguna posibilidad de supervivencia para su víctima. Este segundo asesinato fue especialmente brutal, y aunque la policía al principio no pudo relacionar ambos crímenes,
la conexión vino a través del arma utilizada. El rifle calibre 45 que se había utilizado en ambos asesinatos pertenecía al padre de Conrad, quien, tras el arresto de su hijo, confesó que el arma había sido robada de su casa por el propio Conrad. Con esta pista clave, las autoridades lograron conectar los dos crímenes y Conrad fue arrestado el 19 de julio de 2013. Durante su interrogatorio, Conrad mostró una inquietante falta de remordimiento. Aunque al principio trató de negarlo, eventualmente confesó todo. Lo que más sorprendió a los detectives fue su explicación. Había matado por pura diversión. Para él, no había ninguna motivación más allá de la emoción de experimentar la violencia de primera mano. Incluso mencionó que había planeado continuar su espiral de violencia, y solo fue detenido porque las autoridades lo capturaron antes de que pudiera conseguir más municiones. Conrad fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y varios otros delitos relacionados con los tiroteos y robos que cometió. Además, fue acusado de haber disparado desde un automóvil en movimiento en varias ocasiones, aunque afortunadamente esos tiroteos no resultaron en más víctimas. Durante su juicio, los fiscales argumentaron que Conrad era un joven peligroso y sin remordimientos, alguien que representaba una amenaza para la sociedad. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Conrad Schaefer dejó a todos preguntándose cómo un adolescente, en plena transición hacia la adultez, podía estar tan desconectado de las consecuencias de sus acciones. Su falta de empatía y su deseo de causar daño solo por diversión resaltaron la naturaleza escalofriante de la violencia juvenil y cómo a veces los crímenes más horribles surgen de los motivos más frívolos. Número 4. Seth Jackson. Seth Jackson, un joven de 15 años de Bellevue, Florida, se encontró atrapado en un terrible complot que fue diseñado por su propia exnovia, Amber Wright. Lo que comenzó como una relación adolescente que giraba en torno a las típicas disputas de pareja se convirtió rápidamente en una tragedia. Seth había estado saliendo con Amber Wright durante algunos meses, pero su relación se había vuelto tensa y finalmente terminó cuando Seth comenzó a sospechar que Amber lo estaba engañando con Michael Vargo, un joven de 18 años que también vivía en el área. Las cosas empeoraron cuando ambos comenzaron a insultarse y atacarse públicamente a través de las redes sociales, y lo que parecía una ruptura adolescente se transformó en una venganza mortal. Amber, enfadada con Seth y alentada por Michael Vargo, ideó un plan para atraer a su exnovio a una trampa. Michael, que ya tenía un historial violento, sentía una profunda animosidad hacia Seth y no dudó en involucrarse en el plan. Amber convenció a Seth de que lo mejor era reunirse en la casa de su amigo Charlie Ely, quien también estaba involucrado en el plan, para arreglar las cosas. Aunque Seth inicialmente sospechó de las intenciones de Amber, las repetidas promesas de reconciliación lo llevaron a confiar en ella una vez más. Fue este falso sentido de confianza lo que selló su destino. La noche del 17 de abril de 2011, Seth fue a la casa de Charlie Ely, sin tener idea de que lo estaban esperando. Tan pronto como cruzó la puerta, fue emboscado por Kyle Hooper, otro amigo de Michael Vargo. Kyle lo golpeó en la cabeza con un objeto de madera, dejándolo aturdido, y luego Michael Vargo le disparó con una pistola calibre 22. Aunque herido, Seth intentó escapar tambaleándose hacia el patio, pero Justin Soto, otro cómplice, lo derribó y Michael le disparó de nuevo. Finalmente, lo arrastraron de vuelta al interior de la casa, donde continuaron golpeándolo hasta que Michael Vargo le disparó una vez más, acabando con su vida. La crueldad del grupo no terminó con su muerte. Después de asesinarlo, envolvieron el cuerpo de Seth en una manta y lo arrojaron a una hoguera que habían preparado previamente. Observaron cómo su cuerpo se quemaba durante horas, sin mostrar ningún remordimiento por lo que habían hecho. Al día siguiente, decidieron usar lejía para borrar cualquier rastro de sangre en la casa y luego llevaron los restos quemados de Seth a una cantera de rocas cercana, donde los arrojaron al agua. Sin embargo, el peso del crimen pronto empezó a pesar sobre Kyle Hooper, quien finalmente confesó todo a su madre,
después de ver un reportaje sobre la desaparición de Sid en las noticias. Su confesión llevó a la policía a arrestar a todos los involucrados en el crimen. Michael Vargo, considerado el líder del plan, fue condenado a muerte por su papel en el asesinato, convirtiéndose en el recluso más joven en el corredor de la muerte de Florida. Los demás, incluido Amber Wright, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El asesinato de Sid Jackson conmocionó a la comunidad de Bellevue, no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la traición en el corazón del complot. Lo que comenzó como una relación adolescente terminó en una tragedia indescriptible que dejó cicatrices imborrables en todos los involucrados. Número 5. Sonny Christopher Kim. Sonny Christopher Kim, con apenas 16 años, era conocido por ser un prodigio en el mundo de la informática. Desde muy pequeño, mostró una inteligencia excepcional, alcanzando logros académicos que pocos adolescentes de su edad podían igualar. Con un coeficiente intelectual de 160, Sonny fue capaz de terminar la escuela secundaria a los 15 años y comenzó a estudiar informática en el Georgia Military College, todo mientras trabajaba en una empresa de tecnología. Parecía tener un futuro brillante por delante, pero lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de éxito había una lucha interna que ni siquiera su familia comprendía por completo. La vida familiar de Sonny parecía igualmente normal. Vivía en Martinez, Georgia, con su madre Nicole, su padrastro James Brazel y su hermana mayor, Ashley. Desde afuera eran una familia unida, pero el 19 de diciembre de 2016, todo cambió. Esa noche, en medio de lo que parecía ser una jornada tranquila, Sonny tomó un arma de fuego y entró en la habitación de su hermana. Sin previo aviso, disparó 8 veces, acabando con la vida de Ashley. El asesinato fue completamente inesperado y la brutalidad del ataque dejó a todos perplejos. En el interrogatorio posterior, Sonny no mostró arrepentimiento ni emociones significativas. Cuando le preguntaron por qué había matado a su hermana, respondió con un desconcertante «no lo sé», como si fuera incapaz de comprender lo que había hecho. Los detectives que lo interrogaron describieron su comportamiento como distante y emocionalmente desconectado, lo que dificultaba obtener una respuesta clara sobre su motivación. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, surgieron indicios de que Sonny podría haber estado lidiando con problemas psicológicos que nunca fueron abordados adecuadamente. Algunos informes sugirieron que mostraba signos de trastorno del espectro autista, aunque nunca fue diagnosticado oficialmente antes del crimen. Los expertos que evaluaron a Sonny después del asesinato señalaron que su brillantez intelectual podría haber estado acompañada de dificultades para manejar sus emociones, lo que quizás contribuyó a su incapacidad para lidiar con los conflictos familiares de manera saludable. Durante el juicio, los psiquiatras que testificaron describieron a Sonny como un joven que, aunque extraordinariamente inteligente, no podía comprender completamente las emociones humanas ni la gravedad de sus acciones. Esto planteó interrogantes sobre su estado mental en el momento del crimen, pero la magnitud de la violencia que había desatado no permitió una defensa completa basada en la locura. Sonny fue condenado a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años, un castigo que reflejaba tanto la gravedad del crimen como la aparente falta de comprensión de Sonny sobre el impacto de sus acciones. Su historia es un recordatorio inquietante de que, a veces, la inteligencia excepcional no siempre va de la mano con la capacidad emocional para enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. El caso de Sonny Christopher Kim dejó una profunda cicatriz en su comunidad, ya que no solo se perdió la vida de Ashley, sino también el futuro prometedor de un joven que, en algún momento, parecía tener el mundo a sus pies. Número 6. Cassandra Bjork y Johnny Ryder. Cassandra Bjork, de 16 años, y Johnny Ryder, de 18, formaban una pareja tóxica, envuelta en una espiral de decisiones autodestructivas que culminaron en un crimen atroz. Ambos vivían en Lawrenceville, Georgia, un lugar donde los problemas de los adolescentes suelen pasar desapercibidos hasta que es demasiado tarde. Cassandra había crecido con sus abuelos, Wendy y Randall Bjork, quienes intentaban darle una vida estable y llena de oportunidades. Sin embargo, en algún momento, las tensiones entre Cassandra y sus abuelos comenzaron a intensificarse
especialmente tras su relación con Johnny, quien no era bien visto por los Björk. Johnny Ryder, por su parte, venía de un entorno de problemas. Aunque solo tenía 18 años, su vida ya había estado marcada por la inestabilidad familiar, malas influencias y una creciente desconexión de cualquier sentido de responsabilidad. Juntos, Cassandra y Johnny formaban una pareja peligrosa, y su unión se fue volviendo cada vez más destructiva con el tiempo. Alimentaban el uno al otro con ideas cada vez más violentas y distorsionadas sobre cómo lidiar con los problemas en sus vidas. El 20 de abril de 2016, la tensión entre Cassandra y sus abuelos alcanzó un punto de no retorno. Junto con Johnny, irrumpieron en la casa de los Björk con un plan premeditado: asesinar a Wendy y Randall. Armados con una barra de hierro y un cuchillo, los atacaron brutalmente. El ataque comenzó con golpes repetidos en la cabeza de Randall, quien fue sorprendido mientras dormía. Después, lo apuñalaron varias veces en el cuello para asegurarse de que no sobreviviría al ataque. Wendy, que intentó defenderse, también fue golpeada y apuñalada de manera brutal. Lo más impactante del caso fue lo que sucedió después del crimen. En lugar de entrar en pánico o intentar escapar, Cassandra y Johnny sellaron la casa para evitar que el olor de los cuerpos se esparciera y en un acto macabro de indiferencia decidieron organizar una fiesta en el lugar. Durante los días siguientes, mientras los cuerpos de Wendy y Randall se descomponían en las habitaciones superiores, los dos adolescentes consumieron drogas y alcohol en la planta baja, disfrutando de la sensación de haber logrado liberarse de la autoridad de los abuelos. Incluso llegaron a pedir comida china, actuando como si nada extraordinario hubiera sucedido. Los familiares de Wendy y Randall comenzaron a preocuparse cuando no pudieron contactar con ellos durante varios días. Las sospechas crecieron y finalmente alertaron a la policía, quienes hicieron varios intentos de entrar a la casa. Sin embargo, sin una causa evidente para forzar la entrada, no lograron descubrir los cuerpos de inmediato. Mientras tanto, Cassandra y Johnny ya estaban planeando su próximo paso: asesinar a los padres de Johnny para poder huir juntos. El plan fue interrumpido cuando intentaron llevar a cabo ese segundo asesinato. Los padres de Johnny lograron defenderse y alertar a la policía. En el lugar, los oficiales encontraron el automóvil de Wendy y Randall Björk, lo que levantó aún más sospechas. Después de un segundo intento de control de bienestar en la casa de los Björk, la policía finalmente forzó la entrada y descubrió los cuerpos en avanzado estado de descomposición. Número 7. Sabrina Sunic. Sabrina Sunic fue una joven con una vida marcada por el caos desde sus primeros años. Nacida en Cleveland, Ohio, Sabrina pasó gran parte de su infancia en hogares de acogida debido a los problemas de adicción de sus padres biológicos. A los 16 años, finalmente fue colocada con Kevin y Lisa Knopfel, una familia que parecía tener todo bajo control. Lisa era trabajadora social y Kevin camionero. Sin embargo, detrás de esa fachada de estabilidad, la relación entre Sabrina y sus padres adoptivos se fue deteriorando rápidamente. Con el paso del tiempo, Sabrina empezó a sentirse rechazada por Lisa, a quien acusaba de tratar mejor a sus hijas biológicas. La tensión en la casa fue en aumento cuando Sabrina y Kevin comenzaron una relación inapropiada, un hecho que Lisa empezó a sospechar. Esto empeoró la situación, y Sabrina sintió que debía actuar para salir de esa situación. El 16 de noviembre de 2012, Sabrina tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. En un arranque de ira, apuñaló a Lisa Knopfel casi 200 veces mientras sus hermanas menores observaban horrorizadas. La escena fue tan brutal que dejó a todos en estado de shock. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron a Sabrina sosteniendo el cuchillo ensangrentado y a Lisa muerta en el dormitorio principal. Durante el interrogatorio, Sabrina al principio no dijo mucho, pero lo que se supo después fue aún más escalofriante. Kevin había alentado a Sabrina, diciéndole que podrían empezar una nueva vida juntos si Lisa no estuviera en el camino. Esta revelación salió a la luz cuando Sabrina decidió cooperar con las autoridades y testificar contra Kevin, quien también fue arrestado y acusado de conspiración para cometer asesinato y otros delitos.
Sabrina fue condenada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años. El caso de Sabrina Zunic destacó no solo por la brutalidad del crimen, sino también por la oscura manipulación que se descubrió entre ella y su padre adoptivo, Kevin. Número 8. Derek Rosa. Derek Rosa, un niño de apenas 13 años, transformó su casa en Hialeah, Florida, en una escena que nadie podría olvidar. A simple vista, Derek era como cualquier otro adolescente, pero en su interior albergaba una confusión emocional que nadie supo detectar a tiempo. El 12 de octubre de 2023, la vida en la casa de Derek se desarrollaba con aparente normalidad. Su madre, Irina García, había acostado a su pequeña hija y ella misma se disponía a dormir, completamente ajena a lo que su hijo estaba planeando. La medianoche marcó el comienzo de un horror que Irina jamás habría anticipado. Con un cuchillo de cocina en la mano, Derek entró a la habitación de su madre y comenzó a apuñalarla repetidamente. El ataque fue feroz, con más de 40 heridas infligidas, mientras su madre intentaba, sin éxito, defenderse o siquiera despertar por completo. Lo más escalofriante de este acto fue la frialdad con la que fue ejecutado. Derek, en lugar de huir o intentar ocultar lo que había hecho, se quedó en la casa y tomó fotos de la escena, una decisión que refleja una perturbadora desconexión de la realidad. 2 de esas imágenes mostraban a su madre fallecida, y en la tercera, Derek posaba, mostrando sus manos manchadas de sangre. Lo que siguió fue un acto que dejó a la comunidad atónita. Derek se comunicó con un amigo en línea, enviándole las fotos del crimen como si fueran cualquier otro tipo de mensaje. Esta calma insólita continuó cuando Derek, unas horas después del crimen, tomó el teléfono y llamó al número de emergencias. En la llamada, explicó tranquilamente lo que había hecho, proporcionando detalles de su apartamento y preguntando si debía salir o quedarse esperando a los agentes. En las grabaciones de la llamada, Derek mantuvo un tono sorprendentemente casual, lo que dejó a los investigadores perplejos. Cuando la policía llegó al lugar, encontraron el cuerpo sin vida de Irina sobre la cama y a Derek, sentado, esperando sin resistencia. Durante el interrogatorio, el joven habló de lo sucedido con una tranquilidad inquietante, describiendo cómo había atacado a su madre y mencionando detalles del cuchillo que utilizó, como el mango morado que aún se le podía ver en las fotografías. Sin embargo, cuando se le preguntó el motivo de su crimen, Derek se quedó en silencio, incapaz de proporcionar una explicación clara. Los investigadores y psiquiatras que trabajaron en el caso señalaron que, aunque el comportamiento de Derek era desconcertante, había indicios de que podría haber estado lidiando con problemas emocionales o psicológicos que pasaron desapercibidos. El caso de Derek Rosa no solo conmocionó a la comunidad de Hialeah, sino que también planteó interrogantes sobre la salud mental de los adolescentes y las señales que pueden estar presentes, pero que no siempre se perciben a tiempo. Derek sigue a la espera de un juicio completo, y aunque los detalles del caso son claros, el misterio sobre lo que lo motivó a cometer este atroz acto sigue sin resolverse. Número 9. Gregory Ramos. Gregory Ramos, con solo 15 años, vivía en lo que muchos considerarían una típica familia suburbana en DeBerry, Florida. Sin embargo, la vida familiar no siempre es lo que parece, y lo que comenzó como una discusión común sobre las notas escolares terminó de la manera más inimaginable. Gail Clavenger, la madre de Gregory, intentaba corregir el rumbo académico de su hijo, pero lo que no sabía es que esa misma noche la situación tomaría un giro macabro. En lugar de enfrentarse a las consecuencias de sus malas calificaciones, Gregory decidió acabar con el problema de la manera más brutal posible. Esperó hasta que Gail se quedara dormida y, armado solo con sus manos, comenzó a estrangularla. El acto no fue rápido ni impulsivo. Tomó casi media hora en completar lo que sería el último momento de vida de su madre. Lo más aterrador fue la calma que mantuvo durante todo el proceso. Gregory no parecía impulsado por la ira momentánea, sino más bien por un frío cálculo que lo llevó a planificar el asesinato meticulosamente. Tras asegurarse de que Gail estaba muerta, Gregory decidió deshacerse del cuerpo. Con una tranquilidad asombrosa, utilizó una carretilla para llevar el cuerpo de su madre desde la casa hasta la camioneta familiar.
Luego condujo hasta un área remota cercana a una iglesia en Holly Hill, donde cavó una tumba improvisada y enterró el cuerpo de Gail. Pero el asesinato no fue suficiente para Gregory, quien inmediatamente puso en marcha un plan para encubrir su crimen. Llamó a dos amigos, Dylan Siglerick y Brian Porras, para que lo ayudaran a simular un robo en la casa. Los tres jóvenes idearon una historia en la que Gail fue asesinada durante un asalto que salió mal. Sin embargo, desde el primer momento, los investigadores sospecharon que algo no encajaba. Las inconsistencias en las historias de los tres adolescentes, sumadas a la falta de pruebas que indicaran un robo, hicieron que la policía comenzara a investigar más a fondo. No pasó mucho tiempo antes de que Gregory, enfrentado a la creciente presión de los interrogatorios, confesara todo. Durante su confesión, Gregory relató el crimen con detalles perturbadoramente precisos, describiendo cómo había estrangulado a su madre y luego intentado deshacerse del cuerpo. También habló sobre cómo él mismo había planeado todo, desde el asesinato hasta el encubrimiento, y cómo había creído que podría salirse con la suya. Lo que más desconcertó a los investigadores fue la falta de remordimiento que Gregory mostró durante el proceso. Su comportamiento sugería que, para él, lo que había hecho era simplemente una solución a un problema, sin considerar las repercusiones emocionales o morales. En el juicio, Gregory fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato de su madre. Aunque expresó cierto arrepentimiento durante la audiencia de sentencia, su frialdad durante el juicio dejó a todos con la sensación de que Gregory había perdido por completo la capacidad de comprender el impacto de sus acciones. Su historia no solo sacudió a la comunidad de Dedberry, sino que también destacó la inquietante posibilidad de que incluso los conflictos familiares más comunes puedan escalar a tragedias inconcebibles si no se abordan adecuadamente. Número 10. Eldon Gale, Samuel III. Eldon Gale, Samuel III, un adolescente de 14 años de Coeur d'Alene, Idaho, cometió un crimen que fue descrito por los investigadores como una verdadera escena de horror. El 24 de marzo de 2014, la policía recibió una llamada frenética que provenía del pequeño apartamento donde vivía la familia Samuel. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con una escena que los dejaría marcados para siempre. Sangre esparcida por el suelo y las paredes, y los cuerpos sin vida del padre de Eldon, Eldon Samuel Jr., y su hermano menor, Jonathan. Eldon, el único sobreviviente en la casa, fue quien hizo la llamada al número de emergencias. Durante el interrogatorio, lo que contó fue una historia que parecía sacada de una película de terror. Describió cómo su padre, bajo los efectos de medicamentos y consumido por una paranoia relacionada con un supuesto apocalipsis zombie, había comenzado a comportarse de manera errática, empujándolo físicamente y diciéndole que los zombies estaban por llegar. Lleno de miedo y rabia, Eldon tomó una pistola y le disparó a su padre varias veces, acabando con su vida. Pero la violencia no terminó ahí. En un estado de confusión, Eldon también mató a su hermano menor, Jonathan. El crimen, motivado por una mezcla de desesperación y miedo inducido por la paranoia de su padre, fue un acto que sacudió a toda la comunidad. Durante el juicio, la defensa argumentó que Eldon había sido víctima de años de abuso físico y emocional a manos de su padre, lo que lo llevó a cometer los crímenes en un estado de pánico. A pesar de esto, Eldon fue condenado a una sentencia combinada de 30 años por los asesinatos de su padre y su hermano. Al final, cada historia nos recuerda lo frágil que es la línea entre la juventud y la oscuridad más profunda.